Skinner y el condicionamiento operante. Burrus Frederick Skinner, 1904-1990. Skinner es considerado el líder del neoconductismo, o uno de los líderes del neoconductismo, que es la evolución de la corriente conductista que hace del fenómeno del aprendizaje su objeto de investigación principal. Es importante resaltar que el aprendizaje equivale a todos aquellos procesos en que el comportamiento del individuo se ve sometido a algún tipo de cambio debido a las interacciones en su entorno. Por esa razón, Skinner planteó un nuevo tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental. ¿Cuál era el objetivo de estudio de Skinner? Skinner, para mejorar a la sociedad y poder incrementar la felicidad humana, realizó una serie de estudios basados en la conducta del ser humano, pero de manera objetiva. Ahora bien, ¿qué estudia específicamente Skinner? Skinner estudia la modificación de la conducta a través del condicionamiento operante. Es importante señalar el condicionamiento operante como una acción que condiciona y opera sobre el individuo en el cual se quiere generar la modificación de la conducta. ¿Qué metodología utilizó Skinner? Básicamente la metodología usada por Skinner fue la observación. Ahora bien, con un enfoque descriptivo, se usó como referencia un animal para poder generar variables independientes a este animal bajo su conducta natural. Esas variables independientes eran horas de privación de acciones, programas de reforzamiento de estímulos o magnitud de refuerzo de esos estímulos, para luego lograr con este tipo de variables una serie de medidas que se pudieran generar estadísticas, y de esa manera esas estadísticas estaban compuestas por la tasa de respuesta, que era la cantidad de cambios de la conducta, o la probabilidad de que estas conductas pudieran ocurrir o no. A través de esas variables se genera una serie de estadísticas, y en eso basó su metodología de estudio Frederick Skinner. Ahora bien, ¿cuál era la crítica básica de esta metodología? Pues que siempre estaban manipuladas por el investigador. Es decir, no se daban de manera natural, no se daban de manera espontánea, sino que siempre estaban condicionadas a la participación del investigador en el desarrollo de esta modalidad de estudio. La caja de Skinner. Podemos decir que la caja de Skinner fue uno de los experimentos fundamentales para poder promocionar esta teoría. ¿En qué consistía la caja de Skinner? Bueno, básicamente la caja contenía una rata en el que el interior se ubicaba una barra o una palanca junto a un dispensador de alimentos. Entonces, la rata, o en este caso el roedor, al activar la palanca, pues producía que el alimento se derramara y efectivamente la rata podía comer. Entonces ella inducía que al tocar la palanca iba a obtener el alimento. Ahora bien, Skinner hizo una modificación en el experimento para poder demostrarnos que la incidencia de un factor u otro podía cambiar la conductabilidad de la rata. En este caso, cuando había electricidad o se generaba electricidad en la caja, también la rata podía, al tocar la palanca, disminuir, en ese caso, la acción de la electricidad y por ende dejar de sentir dolor. Entonces, en la primera de ellos, el roedor modificaba su conducta al aprender a tocar la barra para conseguir alimento. Eso se llamaba un refuerzo positivo. Y en el otro caso, cuando se electrificaba la rejilla, al tocar el botón, el ratón dejaba de sentir la electricidad y por ende dejaba de sentir dolor, y en ese caso se generaba un refuerzo negativo o adverso. Ahora bien, para entender esta teoría debemos tener en cuenta los conceptos que se incluyen en el condicionamiento operante o en el condicionamiento instrumental. En este caso observamos conceptos básicos como el castigo, el estímulo, la extinción, la ley del efecto y la ley del refuerzo. Pasamos a describir cada uno de ellos. En el primero de los casos tenemos el condicionamiento operante. Ya lo dijimos, tiene que haber una condición específica, tiene que haber un estímulo operativo dentro del ser para que pueda condicionar su conducta. Es decir, si no condicionamos la conducta del ser a través de un estímulo, a través de un castigo, a través de una acción, no podemos generar un cambio de conducta. También podemos hablar del estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo es un estímulo externo
que proviene del exterior y que genera un cambio en el ser. En este caso pueden ser la luz, la música, el objeto, el texto, la imagen y en la actualidad muchos otros, pero básicamente tiene que haber un efecto exterior para poder generar un cambio de conducta en ese ser. El tercero de ellos es la extinción. La extinción es suprimir ese estímulo, suprimir ese condicionamiento. Es cuando lo eliminamos, cuando ya no se siente. Una cosa es cuando está activo ese estímulo, una cosa es cuando se está desarrollando, una cosa es cuando se le está implementando, en este caso al ser objeto de estudio, y una cosa es cuando se lo extinguimos o lo suprimimos o lo disminuimos. En este caso se da la extinción. El cuarto de ello es la ley del refuerzo. Debemos tener en cuenta que mientras estamos desarrollando ese estímulo, mientras estamos desarrollando ese condicionamiento operante, está activándose una serie de circunstancias. Ahora bien, en ese proceso en el cual se está aplicando ese estímulo puede haber un refuerzo negativo o un refuerzo positivo. El refuerzo es aumentarlo, o sea, se genera un estímulo, por ejemplo la música, y estando dentro de ese estímulo la música se aumenta de volumen o se disminuye el volumen. En ese caso estaríamos ante lo que denominamos un refuerzo positivo, en este caso cuando se levanta la música, cuando se sube el volumen de la música, y un refuerzo negativo cuando se disminuye ese volumen de música. De esa manera pasamos a lo que significa la ley del efecto positivo y la ley del refuerzo negativo. De esa manera pasamos a lo que es el castigo. ¿Qué es el castigo? El castigo es una consecuencia de la conducta. Es decir, si realizo esta acción, obtengo inmediatamente un castigo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, es el desarrollo, es el resultado, es lo que se obtiene a través de un estímulo. Entonces, el castigo positivo es cuando se presenta un estímulo adversivo, o sea, se produce. Yo genero un estímulo y ese estímulo me produce una acción. Y en el caso negativo es cuando se omite ese castigo, o sea, cuando no se produce. El hecho de que yo genere una reacción, yo genere una actividad, yo genere una circunstancia y lo que hago es básicamente quitar el castigo. En otro ejemplo, si nosotros generamos un factor condicionante como un estímulo y por ese estímulo conseguimos un castigo, también sabemos que si no generamos la acción sobre ese objeto, no generamos la conducta, pues no obtenemos el castigo. De esta manera pasamos a lo que son los ejemplos o dos de los ejemplos que hemos escogido dentro de lo que significa la comunicación social. El primero de ellos, por ejemplo, las dictaduras silencian a los medios de comunicación mediante un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque aplican conductas sancionatorias, aplican leyes sancionatorias, no les permiten crecimiento económico, le producen sanciones administrativas, cuando estos, como medios de comunicación, denuncian alguna acción del gobierno que esté mal. Entonces, en ese momento, la censura se convierte en una autocensura y es un medio para aprender la sumisión del poder. En este caso tenemos lo que es el castigo. Si lo hago, o si hago la publicación en el diario, sabré que voy a tener un castigo. Y si no la hago, pues evidentemente me evito el castigo. Pero ya sé que hay un castigo, entonces tengo un elemento condicionante como lo es el castigo. Ahí se da el caso del castigo positivo y el castigo negativo. Igual es en la educación de los niños, cuando no se quieren comer la comida. Si lo hacen, se les premia, se les da un incentivo, aplaudiéndolo obviamente porque se comieron. En este caso un refuerzo positivo. En cambio, cuando se da el contrario, que no se les da algo, se les dice que se les va a dar algo, pero no se les da por no haber generado la conducta de comer, se da el caso del castigo negativo. Además de eso, cuando no permite uno, por ejemplo, si le sumamos una variable a ese castigo de la alimentación del niño, que es que no se levanten de la mesa, hay un castigo positivo y aparte adversivo, hasta tanto terminen. Pero, si por ejemplo es al revés, que no se le premiará dándole el helado y aparte de eso luego se permite levantarse de la mesa, se mantiene un castigo negativo. Aplicaciones. Este condicionamiento operante se puede aplicar en todas las ramas de la sociedad humana, pero básicamente para la que a nosotros nos interesa o quizás donde la vemos más palpable día a día se da en el caso de la educación, como ya dijimos en el ejemplo anterior, la educación de los niños, la educación de los jóvenes, sobre todo en los procesos iniciales del crecimiento del ser humano, hasta la adolescencia, incluso hasta la juventud, pero también se puede dar en términos ya como psicología, trabajo, incluso en la comunicación social, como ya lo dijimos anteriormente.
Una de las críticas fundamentales a estas son el reduccionismo, la falta de visión interna, la sencillez del modelo, que comprende la psique humana, pero desde el punto de vista de haberlo experimentado con animales y no con seres humanos, y que los estudios son solo cuantitativos, o sea, es a nivel de cantidades. Herramientas para el ejercicio de la comunicación social. Vivimos en una sociedad pues meramente sobreestimulada. Tenemos que entender que los medios de comunicación, las redes sociales y hoy por hoy el día el teléfono constituye una de las herramientas para el uso de esta teoría. Vemos constantemente situaciones que nos condicionan a la conducta. Nos generan matrices de opinión, nos generan eventos publicitarios, nos generan campañas publicitarias dirigidas a nuestros cambios de conducta. Y nosotros debemos usarlo como herramienta y no como un arma. Debemos ser muy conscientes y debemos estar muy estables desde el punto de vista analítico para saber que cualquier acción que nosotros podamos generar desde este punto de vista puede generar un impacto en la sociedad. Finalmente, dejamos una serie de preguntas para los compañeros puedan resolver y entender un poco más el modelo de Skinner. La primera de ellas, estímulo y refuerzo significan lo mismo. En el condicionamiento operante, ¿el organismo es activo o pasivo? ¿Pueden justificar la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre el refuerzo negativo y el castigo negativo? ¿El castigo puede ser contradictorio? ¿Sí? ¿No? ¿Nos podría explicar por qué? ¿Por qué son controladas las respuestas en el condicionamiento operante? Todos estos conceptos mencionados anteriormente, podemos dar un ejemplo de cada uno de ellos y así poder entender con mayor tranquilidad lo que significa la postura de Skinner. Finalmente, presentamos las bibliografías usadas para el desarrollo y consecución del presente trabajo y le damos las gracias a los compañeros Víctor Alievi, Carmen Hernández y Fabián Ramírez. Un placer por habernos escuchado.